Me da muchísimo gusto entonces que estén acompañándonos para discutirlo. Fernando de Castro, que es el científico real de este panel. Eh, Él es médico, pero sobre todo neurocientífico. Eh, Muchísimas especialidades en la parte estrictamente neurocientífica, pero también es uno de los más importantes y conocidos historiadores y divulgadores de la neurociencia, y le agradezco muchísimo que nos acompañe esta mañana. En segundo lugar, decirles de un cambio de último momento. Lina Meruane, la escritora chilena, que también ha tenido mucho interés en temas de ciencia y particularmente del cuerpo, de la visión, etcétera. Se enfermó el día de ayer, entonces quiero agradecerle doblemente a Carla Suárez, escritora cubana, que haya aceptado participar entonces en su lugar en esta mesa. Muchísimas gracias, Carla. Y que sepan que Carla, además de escritora, ella estudió ingeniería, entonces, y además estudió también guitarra. Entonces, las dos culturas reunidas, si ustedes quieren ver dónde están las dos culturas reunidas, pues están aquí en Carla Suárez. Muchísimas gracias, Carla. Jorge Comensal, también escritor mexicano. Su novela más reciente está circulando justo en estos días aquí en España, bajo el sello de Alfaguara. Pero también le han interesado temas de ciencia desde múltiples perspectivas. La neurociencia ha sido una de sus obsesiones. También nos podrá platicar sobre el proyecto que tiene actualmente de rescate del cóndor americano, así que tiene ahí una doble perspectiva científica, por un lado de la neurociencia, por el otro del conservacionismo, así que muchísimas gracias también, Jorge. Carlos Fonseca, que es escritor rico, porque es esta coincidencia rarísima de ser al mismo tiempo puertorriqueño y costarricense. Entonces, también me da mucho gusto que estés con nosotros. También le han interesado mucho temas de ciencia. Su última novela, Austral, también toca temas que tienen que ver con neurociencia, con afasia, con memoria. Entonces, creo que en este caso podemos tener una discusión muy interesante en torno a estos temas y a este disparador general de C.P. Snow y las dos culturas. Y quería preguntarles, pues justamente partiendo de esto, ¿ustedes cómo ven en este momento esa relación entre el mundo de las humanidades y del arte, por un lado, el mundo de la ciencia, por el otro, en términos generales, y luego iremos conversando sobre distintos temas que derivan de esto? Y pues le voy a dar la palabra a nuestro científico real y no a nuestros científicos imaginarios que están en esta parte del escenario. Fernando, muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias a vosotros y a ti, Jorge, por la invitación y así por lanzarme al ruedo tan rápido ahora que estamos en San Isidro. ¿Cómo lo veo? Yo creo que en este mundo de prisas, lo único que se genera es que cada vez todo se separe más. Y se separe más porque hay menos tiempo para conocer más cosas. O sea, hoy en día todo es prisa y todo es rendimiento, y ese rendimiento muchas veces tiene que ver con tu modus vivendi, o sea, con ganarte los garbanzos, por decirlo de alguna forma. Entonces muchas veces pues la gente no quiere nada más que involucrarse en algo que le vaya a generar un beneficio directo en su carrera. Y eso lo ves incluso con los estudiantes, ¿no? Yo cuando empecé la tesis doctoral estaba deseando que mi jefe me dijera, oye, ¿quieres que escribamos una revisión, un pequeño ensayo que no fuera directamente de tu tesis? Y ahora, si no les sirve para su inmediato proyecto de tesis, te dicen que no, o si el índice de impacto no sé qué, o si no sé cuántos, y es un problema. Entonces, yo en ese sentido lo veo que, y lo podremos analizar después, que quizá la hiperespecialización también nos obliga muchas veces a separarnos. Aunque es verdad que en algunos aspectos, y particularmente la neurociencia, creo que resulta muy inspiradora y muy atractiva para gente que quiera experimentar el arte y conocer el arte o las artes desde su centro. Jorge.
Buenos días, qué gusto estar aquí en Casa de México. Estoy muy agradecido con los organizadores y con quien comparto esta mesa para platicar sobre el tema que más me obsesiona. Y la respuesta que intuitivamente le di a la pregunta que nos acompaña es que cada vez más están divididas las ciencias y las artes. En un sentido, las ciencias se practican de manera cada vez más impersonal por muchos factores, por lo que acaba de comentar sobre la hiperespecialización, y las artes cada vez se personalizan más a un extremo donde, y ayer se comentaba en otra de las mesas, pareciera que uno solo puede hablar desde su propio yo autoral, como solamente podemos conocer el mundo a través de nuestra propia identidad. Y ese es el extremo opuesto al de las ciencias, donde lo que se procura es conocer el mundo desde un lugar no subjetivo que podemos todos compartir y comunicarnos al respecto. Entonces, en ese sentido, me parece que cada vez están más separadas. Y por otro lado, se parecen cada día más en la medida en que se han academizado, en que se han hiperespecializado, en que sus lenguajes resultan muchas veces más impenetrables para los no especialistas y que por lo tanto hace falta una suerte de mediación o de divulgación. Y también, y por razones que ya comentaré en otra intervención, es urgente que cambiemos el modo en que comunicamos las artes y las ciencias. Gracias, Carlos. Bueno, repito lo que han dicho, súper lindo estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, yo un poco veo eso. Por ejemplo, yo enseño en la universidad y en la universidad está muy claro quiénes son los científicos y quiénes somos los humanistas, ¿verdad? Y incluso esto tiene repercusiones económicas de cómo el decanato decide darle a ciertas áreas, usualmente a las áreas científicas, más dinero, porque de alguna manera calza con un modelo económico capitalista que funciona dentro del sistema universitario. Pero por otra parte, no sé cómo lo ven ustedes, pero yo siento que recientemente del lado de los escritores veo un interés como muy real por pensar la ciencia. Por ejemplo, últimamente ha habido una especie de boom en la ciencia ficción, sobre todo en los escritores que han surgido en los últimos 15 años, que es algo relativamente nuevo, que solía ser que la ciencia ficción era como una especie de género minoritario, que no era lo que uno hacía cuando uno quería hacer la gran novela. Entonces, para mí la pregunta sería, ¿por qué de repente esta cuestión entre cuál sería la relación entre lo humano y lo tecnológico se vuelve algo central para pensar desde lo literario, ¿verdad? Entonces, ahí yo creo que, por lo menos como escritor, uno lo que tiene que hacer es no taparse los ojos y pensar, incluso si uno es un humanista, cómo es que todas tecnologías están cambiando lo que significa ser un ser humano, ¿verdad? Porque si de repente estamos conectados no sé, por una parte y por otra, estamos cambiando incluso nuestras formas de leer, ¿verdad? Ya no es lo mismo leer en un tren ruso que cruza Rusia de un lado para otro y podemos leer a Dostoyevsky en paz, que leerlo de repente con el celular que nos están entrando, ¿verdad? Entonces los modos de percepción van cambiando y creo que hay que entender cómo esas nuevas tecnologías están incluso cambiando la forma de lectura y la forma de escritura, que no es algo que nada más está en literatura, sino también en las artes, ¿verdad? Creo que... Carla. Sí, buenos días también. Bueno, encantada de estar aquí, de volver a estar aquí. Cambié de silla. Sí, mira, a mí me gusta verlo como una figura, ¿no? Que hace así, estrecha otra vez. En principio, las artes y las ciencias estaban unidas. O sea, siempre tengo mi Leonardo da Vinci, ¿no? ¿Qué era Leonardo da Vinci? ¿Era un científico o era un artista? ¿No? Era todo, porque las ciencias y todo estaba junto. El conocimiento era lo que estaba junto. Luego se empiezan las especializaciones, claro, porque a medida que se va avanzando hay que profundizar en las cosas y se va avanzando. Yo cuando estudiaba, por ejemplo, había en mi facultad, que era la Facultad de Electrónica, había como 4 especialidades y luego se hicieron 6 especialidades porque cada vez van haciendo más chiquito. Haciendo más chiquito está bien porque profundizas en una cosa, pero pierdes toda una parte. Y yo veo que en los últimos tiempos, para retomar lo que estaba diciendo también Carlos, ciertamente en la gente hay más interés en la ciencia, pero no consciente.
por ejemplo, cuando el COVID, cuando la pandemia, nunca fuimos más especialistas todos en virus, en lo que pasa, en lo que el sistema respiratorio. La gente, tú veías en las redes, hacían unos discursos científicos, decía, bueno, nadie nunca estuvo tan interesado, masivamente tanta gente interesada en de verdad entender lo que estaba sucediendo en nuestros cuerpos, ¿no? O en los cuerpos de las personas que se enfermaron. Y entonces es un interés, pero no consciente. Y en la literatura cada vez más se ven libros porque necesitas material con que trabajar y el material está ahí. Ese es el material. Entonces, por eso decía al principio que me gusta verlo como una figura que primero se estrecha porque todo está aquí, luego se agranda porque se van especializando y luego al final tiene que converger en un punto que marche más o menos porque la ciencia y las humanidades estamos hablando de conocimiento y tiene que estar ahí junto, ¿no? Entonces, no lo veo tan dramático. Lo que me gusta siempre es insistir mucho y decirle a la gente, tú no estás tan lejos de la ciencia como crees, porque yo creo que también hay una cosa de la gente, por ejemplo, de letras, dice, dices ciencia, no, yo no entiendo nada, no, yo no sé nada, matemática, no sé nada, ¿no? Digo, no, sabes a veces más de lo que crees. Bueno, yo desde hace 25 años he estado obsesionado con tratar de unir de muchas maneras ciencia y arte, ciencia y literatura. No voy a hablar de mi propio trabajo de novelista o de ensayista, donde lo he intentado, pero además en la parte, digamos, de promoción de la cultura y de gestión cultural también me ha tocado hacerlo de manera muy intensa. Entonces, al mismo tiempo que, por un lado, pues, seguimos viendo en el diagnóstico que nos están dando esta división drástica entre las dos culturas, por el otro, les compartiría que tanto en el Festival Internacional Cervantino, que dirigí durante unos años, que es el festival de teatro, danza y música más importante y grande de América Latina, como en el área de cultura de la UNAM, la experiencia de unir ciencia y arte ha sido la más exitosa de todas. En el Cervantino cada año lo dedicábamos a un tema, por supuesto un año me gustó la idea de dedicarlo a ciencia y arte, y fue por mucho el festival que tuvo más éxito en términos de público, mucho más de lo que esperábamos, con otros temas que podrían haber sido a priori más importantes. En la UNAM creamos hace 6 años un festival de ciencia y cultura que se llama el ALEF y ha sido el más exitoso de todos. Decir, por ejemplo, que cuando empieza la pandemia se vuelve virtual el festival, no había otra manera, respondimos la UNAM muy rápido al desafío y en esa ocasión tuvimos 12 millones de visitantes únicos a lo largo de la semana y media que duró el festival en el año 2020. Entonces, paradójicamente es como si ahí estuviera un poco el interés y por el otro lado tenemos la división que se ocurre sobre todo ya cuando estamos, sobre todo en el establishment del conocimiento. Siguiente pregunta, si quieren abundar sobre esto también, pero quisiera preguntarles sobre la imaginación. Mi propia teoría, tal vez demasiado radical, es que finalmente tanto la ciencia como el arte son formas distintas de aproximación a la realidad, porque la única forma que tenemos los seres humanos de aproximarnos a la realidad es a través de la ficción o de la imaginación. Pero en cualquier caso, en ambos lugares, la imaginación científica y la imaginación artística son cruciales para el desarrollo de estas disciplinas y quisiera preguntarles precisamente sobre cómo funciona esta imaginación científica y artística y si es posible una combinación de ambas. Ahora sí, quien quiera empezar. Jorge quiere empezar, se ve. Ya sabía. A mí, el tema que, a partir de lo que mencionaste de mi interés por las neurociencias, el tema que realmente me atrajo a ellas y me obsesionó fue el de la conciencia, el de la experiencia subjetiva, de por qué se siente de cierta forma, percibir un color, un aroma, lo que sea. Los qualia. Los qualia, tema que realmente es misterioso, es enigmático, es polémico y que ha atraído a científicos de otras áreas que, movidos tal vez por la arrogancia, por la ibris y por el deseo de saber, han dejado sus disciplinas de origen, como Francis Crick, el codescubridor del ADN, como Gerald Edelman, premio Nobel de Medicina, como Roger Penrose, premio Nobel de Física. Todos ellos han creído
que podían abordar y resolver ese problema que le llaman los filósofos de la mente, problema duro de la conciencia, de por qué y cómo la actividad de 80 y tantos mil millones de neuronas genera lo que nosotros vivimos como experiencia consciente. Me encantaría saber sus posturas al respecto, pero para mí, una de las cosas en las que he visto que hace mucha falta el arte para el diálogo entre, digamos, la ciencia, el público y los propios científicos que investigan este tema es simplemente para comunicar el problema, porque realmente hasta ahora la ciencia no ha podido decir nada al respecto. Y hay quienes dicen, claro que sí, está resuelto, lo entendemos perfectamente, y los filósofos les responden con objeciones, en fin. Pero bueno, finalmente no hay forma de comunicarnos científicamente sobre lo que se siente oler la canela y por qué es diferente oler canela que oler excrementos. Por supuesto podemos decir uno es agradable y el otro desagradable, sí, pero ¿en qué consiste eso? Ahí es donde la literatura y muchas otras formas de trabajo artístico son necesarios. La complejidad parece ser irreducible hasta el momento y la misma naturaleza del problema exige, llama a que uno recurra a habilidades poéticas, a figuras literarias, a todo tipo de recursos de comunicación literaria para simplemente poder hablar sobre esto. Y realmente es un problema que a mí me emociona y es es la orilla del abismo del conocimiento, en mi opinión. ¿Quién quiere seguir, Fernando? Creo que el gran punto o uno de los grandes puntos de confluencia entre ciencia y arte es precisamente la neurociencia y creo que vamos a hablar bastante de ese tema hoy aquí, ¿no? Pero yo sí tengo la misma idea de que la imaginación y la creatividad están en el punto de muchísimas actividades, bueno, de prácticamente todas las actividades humanas, y desde luego de las artes y desde luego de las ciencias, en el sentido en que te preguntas cosas o quieres responder a cosas o simplemente expresas cosas. De hecho, muchos aspectos que la neurociencia está intentando estudiar ahora, los primeros que los han puesto en negro sobre blanco, nunca mejor dicho, han sido poetas, han sido filósofos, han sido escritores, ¿no? Y, un libro que compré en Francia hace tiempo que hablaba de los grandes psicólogos o psiquiatras o científicos de la mente, empezaba por Cervantes. Y es verdad que muchísimos aspectos, muchísimas curiosidades de la percepción, de la construcción de la realidad, de intentar entender las cosas a partido de quien fuera, un pintor, un poeta, a veces un médico. Muchas veces los médicos han estado en esa interfase muy presentes porque la medicina, y podemos hablarlo luego después, pero te da una perspectiva muy humanista de lo que es la existencia animal y en ese sentido han sido las grandes interfaces en muchos aspectos. Hay grandísimos escritores que en realidad empezaron por ser médicos, y desde Chekhov hasta Conan Doyle, pasando por muchas otras gente. Carlos. Por ejemplo, y la cuestión es que muchas veces lo entendemos al revés. O sea, el conocimiento es a donde hay que llegar. Y el cómo tú vayas a estar llegando o cómo lo vayas a estar contribuyendo a reflejarlo es algo a lo que se puede llegar de muchas formas. El verdadero arte es eso, la verdadera filosofía es eso, la verdadera ciencia es eso. Sí, yo creo, hay una cosa que siempre Yo tengo una novela que trato el tema, bueno, más es matemática y literatura, ¿no? Y cuando estaba escribiendo esa novela, bueno, empecé, claro, era yo hablando con mi yo ingeniero, hablando con mi yo escritora. Y había una cosa que me llamó mucho la atención, el proceso
de investigación o el proceso de creación, ¿no? Al final estamos hablando de creación en los dos, ¿no? Los matemáticos o los científicos es un problema, el código que usan son los números no es más que una abstracción, es un código para tratar de definir, encontrar las propiedades de los entes de la naturaleza y explicar la naturaleza, que es lo mismo que hace un escritor, pero su código son las palabras. Entonces, a través de las palabras intentamos explicar y llevar a entender los sentimientos. Y son dos sistemas de codificación que al final, como decías tú, van a ir más o menos hacia el mismo sentido. Y a mí me llamaba mucho la atención, cuando yo hice la tesis en la universidad, yo hice una tesis que era un software musical. Era un programa que decodificaba los sistemas, unos archivos MIDI, que era la interfase musical que usaban los sintetizadores y bueno, otra cosa. Pero bueno, cuando yo estaba haciendo ese trabajo, ya yo escribía en ese momento y de pronto yo me di cuenta que el proceso mental que yo estaba haciendo, que yo estaba realizando en mi cabeza, sucedía lo mismo que cuando yo estaba escribiendo un cuento, por ejemplo. Y de hecho creo que por eso fui abandonando la ingeniería, porque digo, este espacio de, o sea, esta manera de pensar y esta creatividad puede irse por aquí o puede irse por aquí, porque al final es lo mismo, voy a usar códigos diferentes, voy a llegar quizás a otras sensibilidades, tocar otras sensibilidades, pero me interesaba más a medida que fue pasando el tiempo la literaria, ¿no? Y porque cuando vas a escribir una novela, tú buscas datos primero, información. O sea, primero hay una búsqueda de datos y estos procesos que se hacen involuntarios, ¿no? Ya uno lo hace por costumbre. Buscas datos, contrastas datos, empiezas a escribir. Es muy parecido al proceso que lleva un científico cuando está haciendo una investigación de algo. O sea, los científicos, los procesos mentales son similares. Lo que pasa que se va buscando es como escribir novelas diferentes, ¿no? Me gusta escribir novelas diferentes. Y luego otra cosa que me llama mucho la atención es cómo se usan las estructuras. A veces cuando los escritores, hay muchos escritores que dicen, no, la ciencia yo no la entiendo, porque los científicos tienen la mente cuadriculada, estructurada. No, no es cuadriculada, estructurada. Todos tenemos una estructura y a veces sigue una estructura muy similar para llegar al otro punto, ¿no? Entonces por eso siempre eso que estabas diciendo tú justamente, siempre me llama la atención cómo vamos hacia lugares similares usando códigos diferentes, pero al final es lo que estabas diciendo tú, a dónde vamos, a lo que queremos buscar en el conocimiento. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente con lo que dices, Carla. También un poco por razones biográficas, porque yo cuando era adolescente, tendría 13, 14 años, me metí en la matemática y mi llegada a la literatura fue un poco por la matemática. De hecho, así llegué a leerte En busca de Klingsor, porque yo era como un muchachito nerd que estaba obsesionado con esos matemáticos. Y me di cuenta cuando empecé a conocer escritores que los matemáticos y los escritores no son tan distintos, ¿verdad? De que cuando, por ejemplo, uno de esos matemáticos, sobre todo los matemáticos más abstractos, se siguen sus ideas hasta la locura, empiezan realmente como a imaginar en una clave o crear en una clave casi como artística. Por ejemplo, muchos de estos matemáticos no piensan no solamente en 3 o 4 dimensiones, están trabajando en 20 dimensiones o en dimensiones infinitas. Entonces ahí hay como algo que empieza a acercar a esos dos mundos, por una parte, y yo creo que ese algo tiene que ver con lo que mencionabas, Carla, de que están trabajando, mencionabas códigos, yo diría también lenguajes, ¿verdad? Cuando el matemático empieza a construir su universo racional, lo que hace es decir, bueno, yo voy a establecer este lenguaje, esta cosita significa esto, este otro símbolo, ¿verdad? Y a ver cuánto puedo jugar y cuánto puedo llevar este lenguaje hasta el límite. Entonces, en mi caso, un poco fue meterme en ese mundo de la matemática y de repente darme cuenta que no eran tan distintos y que había incluso personajes que juntaban los dos mundos. Para mí, por ejemplo, ese personaje fue Wittgenstein, que era un loquito que entra en la matemática, que de repente empieza ahí a encontrar una forma de crear filosofía, pero que en algún punto empieza a decir, bueno, hay otras cosas que nos llevarían no solo a la lógica, sino a otro tipo de áreas de conocimiento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mencionabas la relación entre imaginación y conocimiento, y yo creo que ahí está, o lenguaje, conocimiento. A mí, por ejemplo, una de las prácticas que me parece muy literaria es ir al doctor. Yo digo, doctor, me duele algo. Y el doctor pregunta, ¿qué te duele?
Y lo que ocurre es una práctica de lenguaje muy compleja. Porque ¿qué significa decir que te duele? Empiezan a ser ustedes los doctores de estas preguntas. ¿El olor es punzante o es...? Y yo no sé. Entonces, la lengua se fuerza a un nivel casi extremo cuando tiene que representar una experiencia interna como el doctor, que es algo que en tu novela, por ejemplo, con el cáncer y todo, está bastante presente. De hecho, al respecto, hay una frase famosísima que hizo Niels Bohr, el gran físico, ¿no? En un momento dado, cuando estaban en los albores de lo que era la física cuántica y muchos descubrimientos que hoy parece que los conocemos de toda la vida, pues Niels Bohr dijo que cuando se hablaba de átomos había que hacer poesía, porque realmente lo que se conocía en ese momento, y recibió muchas críticas por ello, pero él sabía perfectamente lo que decía. De hecho, Niels Bohr era un hombre enormemente metódico, ¿no? Cuando en los congresos científicos él recibía todas las preguntas y al día siguiente le reservaban un tiempo para contestarlas, porque él decía que había que meditar todas las preguntas que se le hacían. No es como ahora que parece que si no respondes de inmediato es que eres un ignorante, ¿no? Y recibió muchas críticas por ello. Y él utilizó ese lenguaje poético de decir, estamos conociendo los albores y realmente aquí ahora lo que necesitas es imaginación. Y para agregar algo rápido sobre la imaginación y esto que les comenté de la conciencia, a mí lo que más me ha interesado a lo largo de los años de manera consistente ha sido... Lo dice Jorge como si tuviera 78, pero bueno. Por dentro sí los tengo. Quien me conozca sabe que sí, por dentro sí los tengo. Ha sido tratar de imaginar la experiencia más otra que se pueda, es decir, no solo la experiencia humana, sino la experiencia animal. Y para ello es muy necesario la ciencia como aproximación a qué sentidos tienen otras especies. Por ejemplo, qué rango del espectro de la luz ven las abejas, que ha sido una de las especies sobre las que he escrito. Entonces ellas ven las flores en tonos absolutamente distintos a los que podemos ver los seres humanos y que no podemos en principio imaginar cómo se ve un espectro de la luz, pero hacer el esfuerzo conduce a experiencias, a estados alterados de conciencia que modifican nuestra sensibilidad. Y lo he tratado de hacer con aquellas especies que estén más lejos de la nuestra, como la anguila ciega yucateca, un pez que vive en los ríos subterráneos de la península de Yucatán, carecen de ojos, carecen de oídos y tienen otros sentidos como los murciélagos que son famosos en la filosofía, también las langostas, en fin, tratar de imaginar a partir de lo que me puede decir la ciencia sobre cómo son los sentidos de otras especies, qué se siente ser ellos. Casi me gustaría comentar cada cosa que van diciendo cada uno y aquí poner sobre todo, claro, el murciélago de Searle y decir que para mí, al revés de lo que él piensa, la literatura consiste justamente en saber lo que es ser un murciélago, ¿no? Otra apunte, no quiero presumirles, pero en la escuela, desde primero de primaria hasta segundo de preparatoria, la materia en la que mejor me iba era matemáticas. Cuando opté por las humanidades, de pronto de un día para otro me las arrebataron. O sea, ya no había matemáticas en el bachillerato una vez que estudias humanidades y desde luego ya ni en las facultades de Derecho ni de Filosofía y Letras había. En la UNAM en los últimos años he ido a los que se llaman allá consejos académicos de área para argumentar que tiene que haber matemáticas en la Facultad de Filosofía y Letras para cada una de las carreras. Y se enojan muchísimo conmigo cada vez que lo digo. O sea, ni siquiera del otro lado, no solamente del lado de la ciencia frente a las humanidades, que me parece que incluso hay una aproximación mucho mayor, pero acá era casi como un sacrilegio decirles que debe haber matemáticas para quienes estudian literatura y para quienes estudian filosofía y para quienes estudian historia. Pero vamos al problema que Jorge más quiere, que es el problema de la conciencia, el problema difícil, el hard problem de los neurocientíficos, porque creo que efectivamente ahí hay un primer punto de contacto muy claro, sobre todo con la literatura. La filosofía cognitiva y la neurociencia se valen todo el tiempo, además de fantasías, para tratar de argumentar en torno a estos temas. Entonces crean ficciones en torno a ello. Uno que a mí me gusta particularmente es la idea del zombie filosófico.
¿no? La idea de que en realidad no tenemos ninguna prueba. Yo no tengo ninguna prueba, aunque ustedes los vean aquí tan inteligentes comentando, no tengo ninguna prueba de que ellos tengan una conciencia semejante a la mía. O sea, da la impresión de que son zombies filosóficos, solo parece que tienen conciencia, pero yo no tengo ninguna prueba absoluta de que la tengan. Y por el otro lado, si los seres humanos y desde los primates evolucionan de esta manera, tiene que ver con el desarrollo de lo que llaman también los científicos cognitivos, teoría de la mente, que en el fondo es imaginar a partir de ciertas condiciones que los otros tienen acción y tienen por lo tanto probablemente una conciencia semejante a la nuestra. Y creo que hay pocas pruebas tan claras de eso como la literatura misma. O sea, si en algún lugar podemos ver la conciencia expresada y no simplemente intuida, es cada vez que leemos un libro. No necesariamente un libro en primera persona, un libro también escrito en tercera, de todas maneras está mostrando ahí un desarrollo de la conciencia. Me parecería que ahí habría un claro terreno común entre lo que es investigar la conciencia y por el otro lado, escribir la conciencia. Carla. Estaba aquí, estaba tomando notas, pero no las puedo leer. O sea, estaba en lo que decías, pero que parte de lo que decía Fernando antes, de lo de la demostración. Justamente estaba hablando Fernando, estaba pensando en esto y ahora tú acabas de decir esto. Una diferencia que yo veo siempre entre la ciencia y la literatura es la demostración, justamente. El punto está en la demostración. Los científicos, o bueno, o más, yo estoy más en la parte más tecnológica, ¿no? Necesitas, o sea, solo existe lo que está escrito en un papel demostrable. O sea, lo demás es literatura. Tú hablabas de la explicación poética, ¿no? Lo mismo, yo siempre pongo este ejemplo porque es un sujeto que usé mucho para esta novela que estaba hablando de Antonio Meucci, que fue el inventor del teléfono y no fue reconocido hasta 150 años después, porque cuando habló en el juicio para demostrar que él había descubierto, que él había investigado, o sea, había creado un aparato, un artefacto que comunicaba la voz por vía eléctrica, lo hizo 15 años antes de Graham Bell. Y cuando Graham Bell tuvo la patente del teléfono, Antonio Meucci hizo todo un proceso para que reconocieran, exigir, decir que él había sido anterior. Y hicieron un juicio tremendo y entonces él explicó su invento, pero habló en italiano, no había traducción, había un traductor, pero tradujeron las palabras. Y eso se quedó en simple literatura. Era un poeta italiano, loco, que estaba hablando, que había hecho un invento, que como si fuera, no sé, Julio Verne, estaba haciendo literatura y nunca le creyeron. Y entonces por eso él pasó a la historia, no pasó a la historia, simplemente Bell sí tenía demostración científica, circuitos, cosas que demostraban qué es lo que había hecho. Y solo 150 años después se encontraron en unos archivos olvidados la copia, la transcripción de los circuitos que él había dibujado y entonces solo por un cuadrito así que tiene una resistencia aquí, un no sé qué así, solo eso fue lo que pudo demostrar que él estaba diciendo verdad. La literatura, y tú decías, o sea, los sentimientos, la verdad está ahí, en la novela. Dices, ¿es demostrable? Sí, es demostrable porque yo también lo siento. Porque cuando yo lo leo, lo siento. A lo mejor el circuito eléctrico no entiendo nada, pero bueno, si dicen los científicos que eso pasa, ¿no? Y entonces eso es una cosa que siempre, ahí sí se me separan completamente. La manera de demostrar, cuando estamos hablando de literatura, estamos hablando de sentimientos, de cosas que pasan en la cabeza, toda la imaginación, y eso no tiene una explicación científica, palpable o demostrable con un teorema, con algo así, ¿no? Y bueno, eso quería decir en lo que estaban diciendo. Y otra cosa, decirte a ti, que a ti te quitaron las matemáticas, pero a mí me quitaron la filosofía, o sea, a mí me quitaron, cuando estudias ingeniería te quitan todas las humanidades y entonces te vas a buscar a los libros, claro. Que hay un punto que ahora pensaba de sí encuentro entre la más abstracta de las ciencias, que es la matemática, y el arte, que es la experiencia y la belleza que
constantemente los matemáticos dicen que tienen cuando descubren algo, cuando entienden un teorema, cuando ven una demostración, dicen, es que es belleza, y lo que sienten es lo que tal vez otros que sentimos ante una obra musical portentosa, una sinfonía, la Capilla Sixtina, al ver, por ejemplo, la identidad de Euler, que dicen algunos, es que es una de las ecuaciones más bellas que existen. Y uno la ve y dice, pues es una E con un pi arriba más 1 igual a 0. Porque eso es bello, pero cuando ellos dicen, es que están reunidos ahí los conceptos más básicos que por razones que no entendemos explican la realidad, el 0, el 1, pi y el número de Euler, y todos juntos para crear esa identidad quedan pasmados, y yo he leído mucho para tratar de compartir su entusiasmo, y sí es maravilloso. Entonces es curioso cómo algo tan abstracto pueda generar algo tan parecido a lo que nos genera el enamoramiento cuando vemos a alguien y quedamos también obnubilados. Pero eso es, yo creo que con las matemáticas lo que te asombra muchas veces es la exactitud. Y esa exactitud es extrapolable y la puede comprender cualquier persona que entienda ese código. Mientras que en el resto de las cosas esa exactitud no existe. O sea, cuando tú hablas de verde, puedes pensar desde el verde valiente de la camisa de Jorge ahora mismo hasta... Que según yo es amarilla, así que... Pero para mí es más verde. Hasta los miles de verdes que te puedes encontrar en un bosque en primavera, en un sitio boscoso. Y cada uno tenemos nuestra idea de verde, y a lo mejor tu idea de verde no es tan atractiva como la que pueda tener alguien allí. Los matemáticos, yo creo que lo que esa belleza y esa transposición que sufren es precisamente porque han dado con algo exacto que cualquier otro lo puede entender exactamente igual. Y eso es lo que en casi ningún otro aspecto de la vida es así. Tú te enamoras de alguien que a mí a lo mejor me puede resultar absolutamente indiferente e incluso poco atractivo, por decirlo de alguna forma. Y en cambio, nadie te va a discutir que te enamores de esa persona o yo de otra persona, que a lo mejor digas, pero ¿qué hace este tío con esto? Y el poema logra exactamente eso, que la exactitud, que uno diga, eso es exacto lo que siento, ¿no? Pero es exacto para ti. Pero se comunica. Pero incluso una cosa, yo cogí el micrófono así, bueno, pero incluso las matemáticas no son tan exactas. A mí, por ejemplo, me fascinan los fractales, la geometría fractal, o sea, y que está en contraposición con la geometría euclidiana, ¿no? O sea, ahí no hay exactitud posible. Los fractales, conocerán, ¿no? O sea, es una pequeña porción se reproduce. Hay el ejemplo del helecho, ¿no? El helecho tiene una forma, pero si miras un poquito más chiquita es la misma forma, si miras un poquito más chiquita es la misma forma, y así se va reproduciendo. Y de hecho la teoría de los fractales se ha usado en muchas cosas, en política, en economía, en de todo, o sea, todas estas teorías científicas, o sea, de cosas científicas que luego son llevadas a la sociología. Y a mí los fractales siempre me maravilla, ves, por ejemplo, y se usa mucho tú hablabas del festival que hacías, en las artes plásticas. Las artes plásticas, y ahora, hoy por hoy, todo está lleno de cosas científicas, ¿no? Que claro, de pronto te apropias de eso, lo veías como una cosa, no, eso es cosa de los señoras y señores serios científicos, ¿no? Y de pronto dices, no, porque es la vida, me está hablando de la vida, ¿no? Y entonces utilizas esto para crear arte y belleza, y bueno, y cada cual ya lo interpretará a su manera. Claro, las teorías de los fractales es lo único que puede explicar los rizos de Carla Suárez. Quisiera preguntarles ya en su experiencia particular, en el caso, digamos, de este lado de la mesa, ¿cómo los ha inspirado a cada uno de ustedes la ciencia en su propio trabajo artístico como escritores? Y preguntarle a Fernando, en su trabajo como científico, ¿en qué medida te ha servido el arte y la literatura? Bueno, quería decir algo muy breve sobre el asunto de la conciencia. Por ejemplo, Carla, tú mencionaste la palabra vida, ¿verdad? Para mí una de las cosas que siempre está en juego en la literatura y en su relación con la ciencia es qué hacemos, sí, con la conciencia, pero cómo juntamos la información con la experiencia, ¿verdad?
cómo de repente en un mundo en el cual estamos inundados de datos, de información, un poco como data overload, cómo transformamos eso en experiencia, en vida, ¿verdad? En algo que de alguna manera tenga como un relato un poco más unitario. Entonces, yo creo que ahí un poco viene el poder de la ficción, o el poder no de la ficción en el sentido de mentir, sino la ficción en la posibilidad de construir un relato que unifique esa información que si no sería un poco fragmentaria, ¿verdad? Y, por ejemplo, uno está acá y para sentirse como uno se siente, probablemente la mente le está contando un montón de relatos que le hacen a uno sentirse exactamente que uno es la persona. Cuando se caen esos relatos, ahí ocurre el trauma, ocurre cualquier cosa, ¿verdad? Entonces yo creo que de alguna manera esa relación entre información y conciencia está siempre mediada ya por la ficción, por la literatura, por la escritura, independientemente de que uno sea escritor o no, ¿verdad? Yo me he traído el libro este precisamente para contaros una cosa al respecto, y es una cita de Berenson, ¿no? Donde dice, está hablando de Henry James y en un momento dado dice que, como siempre, todos los grandes artistas se entregan a sus peculiares fraudes. Y dice, hasta Vermeer con su milagrosa quietud que corta el aliento. En Vermeer incluso la luz tiene mágica fraudulencia. Y a fin de cuentas, ¿qué es la magia sino un inspirado y hermoso fraude? Y dice, solo Cézanne se abstiene de toda clase de trucos y manipulaciones. Recuerde que también Rembrandt tenía sus trucos y manipulaciones. Dice, en fin, ¿qué son las pasiones y desesperaciones de los grandes artistas? Trátese de Rembrandt, de Miguel Ángel o de nuestro querido Henry James, sino grano para el molino de sus inspirados y nobles fraudes. O sea, en realidad es verdad vamos, en realidad, primero, la realidad es la realidad de cada uno. Muy pocas veces vamos a poder compartir una realidad completamente. Y realmente uno de los problemas es la falta de exactitud, lo cual te permite mucha creatividad y te permite ofrecer muchas cosas, pero esas cosas muchas veces no tienen por qué tener el eco que tú piensas que va a tener. De hecho, hay veces que tú crees que has tenido una gran idea y esa gran idea de pronto a la gente le parece una estupidez, y por contra hay veces que cosas que te parecen bastante banales, de pronto todo el mundo está muy contento con ellas, ¿no? Y yo creo que eso tiene parte que ver de esa percepción, de esa digestión que tú haces de lo que tú estás queriendo observar y de cómo luego lo reexpresas o lo que te ha querido decir a ti. Regreso ahora un poco a tu pregunta, Jorge, no se me olvida. Bueno, como comentaba un poco, para mí las ciencias fueron fundamentales, pues salí de ahí. De hecho, llegué a la universidad con una beca que me dieron por matemáticas. Entonces, después, cuando cambié, quedaron un poco defraudados, pero aún así mantuve ese interés, sobre todo por las vidas de los matemáticos. Esto que mencionabas antes de la belleza, ¿verdad? Ese punto en donde ya la realidad y la ficción matemática empieza como a confundirse, me quedó muy presente, y mi primera novela es un poco como inspirado en ti, Jorge, de un matemático. Me interesaba un matemático que se llamó Alexander Grothendieck, que tiene una vida exorbitante. Los padres batallaron en la revolución bolchevique, después judío atraviesa la Segunda Guerra Mundial, mueren, que cae en un orfanato, pero aún así se convierte en uno de los grandes matemáticos del siglo XX, tratando de hacer una especie de teoría total. Pero lo que me interesaba era que al final de su vida, como muchísimos matemáticos, se vuelven un gran excéntrico, un ermitaño que se aísla a los Pirineos franceses e intenta crear como una especie como de enciclopedia total. Entonces narro un poco desde ahí. Y narro un poco desde ahí, regresando a lo que mencionabas antes, Carla, de que esta división entre ciencia y literatura es relativamente reciente. Entonces, a mí, de hecho, del libro de Grothendieck, de la enciclopedia que estaba escribiendo en los últimos años, me interesaba el hecho de que ese libro era como una especie de libro híbrido que nos regresaba a esos libros fascinantes. Por ejemplo, a mí me fascinan los almanaques de historia natural de los siglos XVI o XVII, porque ahí la diferencia entre ciencia está todo, ¿verdad? Entonces yo creo que un poco yo le veo el futuro de la literatura iría por ahí, regresar a esos almanaques o esos libros híbridos en donde tú puedes tener fotografías, pinturas,
y donde todo de alguna manera está intentando producir una experiencia. Yo he intentado explorar literariamente, por ejemplo, la difícil certeza científica de que el tiempo no es igual para todos, sino que el tiempo es una dimensión a la cual nos movemos, cada cuerpo se mueve distinto y por lo tanto puede pasar esas paradojas de la ciencia ficción, donde un viajero intergaláctico regresa a su lugar de origen y resulta ya ser más joven que sus propios hijos, que han vivido en la Tierra muchos más años que ellos viajando por el universo. Yo estoy convencido de que para que Albert Einstein pudiera tener las intuiciones que llevaron a la teoría de la relatividad, sirvió de mucho que él tocara el violín y que entendiera cómo los tiempos de la música son diferentes en cada pieza musical y en cada interpretación. Aparte de que fue muy importante la imaginación, porque en el tranvía de Berna veía el reloj y imaginaba una luz dentro del tranvía y un reloj adentro del tranvía y el reloj de la torre de Berna. Y todos estos ejercicios lo animaron a enfrentar las matemáticas que se le daban bien, pero no tan bien como a muchos otros, para plantear que el tiempo y el espacio eran relativos al movimiento de los cuerpos. Y eso lo traté de llevar de manera un tanto provocadora a la estructura de mi última novela, que se llama Este vacío que hierve, y en la que el tiempo para cada personaje está pasando a un ritmo diferente y donde procuro a través del desorden cronológico del relato generar una imagen de simultaneidades imposibles realmente para la lógica, pero que en la realidad suceden. Y de esa forma a mí me ha estimulado mucho para modificar mi creatividad. Yo preguntabas que cómo me influyó. Yo tenía una percepción muy parecida cuando tú decías, porque durante la carrera de medicina, que es lo que yo estudié, yo discutía mucho con mis compañeros y decía que se estaba convirtiendo la carrera en una carrera de letras, memorizando listas de cosas, porque luego las preguntas del MIR era ¿qué es lo menos frecuente después de tal enfermedad? Pues lo menos frecuente es a lo mejor nada, porque yo qué sé, ¿no? Y en cambio que había que introducir matemáticas de alguna forma y demás. Y de hecho eso fue un poco lo que me hizo llevar un poco hacia la ciencia, ¿no? Básicamente era el sentirme libre, libre de poder hacer otras cosas, libre de poder buscar otras cosas y libre de poder interpretar el tema. Y ahora dentro de la ciencia, lo que me interesa muchas veces de las artes es precisamente el seguirme sintiendo libre. O sea, tú ahora cuando mandas un artículo científico a publicar, pasa por unos revisores y esos revisores muchas veces cada vez son menos motivantes, en el sentido en que te mejoran el asunto, sino que muchas veces son muy frustrantes y muchas veces son muy mutilantes. Tan es así que hay por ahí alguna imagen famosa de cómo es tu artículo al principio y cómo es tu artículo al final, y al principio es un caballo precioso, al final es un algo que no sabes ni qué es, porque te han obligado a hacer un experimento, a cortar esto, a decir lo otro, y estás muy harto del tema. Y básicamente lo que me interesa de lo uno y de lo otro es esa experiencia de tú sentir lo que tú quieres, decir lo que tú quieres e interesarte por lo que tú quieres dentro de lo posible. Esa búsqueda de libertad. Sí, a mí en mi caso, desde luego, me influenció mucho. Yo cuando era niña quería ser científica y lo tenía así. Siempre tengo unas claridades que luego se demuestran completamente erradas. Pero bueno, yo estaba convencida cuando era niña que iba a dedicarme a la ciencia, que mi pasión también era la matemática, y luego me gustaba la música, y entonces fui al conservatorio a estudiar música, que no es más que matemática, porque la música es matemática. Y al final todo está ahí, la conexión. Y luego estudié ingeniería, ya escribía también de niña, pero era como algo que sucedía, ¿no? Me gustaba inventar historias. Y yo me doy cuenta, sé que en lo que escribo hay estructuras, más que matemáticas musicales. Yo en mis novelas tengo estructuras, por ejemplo, tengo varias novelas que
sin darme cuenta después, alguien me lo hizo notar una vez y ya lo sé, los capítulos tenían la misma cantidad de páginas, pero era por los compases en una obra musical, ¿no? Era como si el aliento se terminara ahí. Entonces, y hay otras novelas que están, por ejemplo, en diferentes, hay una parte, yo tengo una novela que son 2 partes y hay una que está como en 2x4 y otra en 3x8, o sea, son 2 compases diferentes, van con ritmo. A mí en la literatura me interesa mucho el ritmo, por eso cuando escribo leo en alta voz y que suene el ritmo, que esté sonando la misma cadencia, o sea, y todos son las estructuras, y no me puedo librar de eso, digo siempre, claro, son de formaciones profesionales, pero es la construcción, o sea, como soy. Uno está influenciado por todo lo que ha hecho, ¿no? Y sé que eso está presente, aparte que también me gustan como sujeto, ¿no? Como tema de personajes científicos, o sea, gente que está cerca de la ciencia. Siempre decía, siempre le hago honor a mi, ya yo no trabajo como ingeniero hace muchos años, pero yo siempre, casi siempre hay un ingeniero que se escapa por ahí porque siempre tengo que hacer honor a a mi carrera, ¿no? Bueno, en esta mesa es inevitable que llegáramos a hablar un poco ahora de inteligencia artificial. Digo, si decíamos que todos los seres humanos de por sí tenemos esta teoría de la mente que nos hace creer que los otros tienen conciencia, bueno, se ha visto como incluso si ponemos en una pantalla unas pelotitas a interactuar, de pronto nos identificamos con una y le damos como si tuviera conciencia a la pelotita que está saltando en torno a las otras, simplemente por cómo se mueve, por el color que tiene, etcétera. Y ahora de pronto, aunque esto no es del todo novedoso, pero de pronto todos tenemos acceso inmediato a una página en donde parece que hay alguien que te contesta sabiamente, ¿no? Y esto está desde luego enlazado con la ciencia y con la ciencia ficción y con la sensación para muchos de que en realidad con quien estamos hablando en nuestras computadoras de bolsillo, mal llamadas teléfonos, es como con HAL de 2001 Odisea del Espacio, que está ahí, o en cada uno de nuestros teléfonos está ahí acechando y en algún momento aparecerá para destruirnos. Y en otros hay quienes, más integrados, piensan que será simplemente una herramienta que sirva para muchas cosas. Lo hemos discutido a lo largo de estas semanas. Y esta que es la mesa que es sobre ciencia y arte, pues es inevitable preguntarles qué piensan ustedes sobre inteligencia artificial en general y lo que está ocurriendo ahora con estas vertientes abiertas de inteligencia artificial. ¿En qué medida esto se va a convertir en una forma de inteligencia distinta a la humana? ¿En qué medida va a haber un salto para que eso tenga conciencia? ¿En qué medida esta inteligencia artificial va a ser fuerte y va a pasar el test de Turing? En fin, a ver qué se les ocurre en torno a estos temas que hemos hablado mucho aquí, pero ahora estamos frente a quienes lo conocen aún mejor. Bueno, creo que la prueba de Turing ya la pasa, de acuerdo con muchos, bastante bien. O sea, ya muchos incluso han hecho estudios que se sienten más cómodos en una consulta médica con ChatGPT que con un ser humano, lo cual suena absurdo, pero también habla, también habla de la relación médico-paciente en crisis que tenemos, pero ese es otro tema. Si preferimos que nos atienda una máquina o una persona, algo anda mal con las personas. Yo pienso mucho en el tema que tiene muchas aristas, pero de la inteligencia artificial en relación con otros que me parecen de muchísimo mayor alcance geológico, cósmico, que son el cambio climático y la edición genética de la vida. No, y la inteligencia artificial servirá para hacer, por ejemplo, mapeo de genoma y alteración de genoma. Entonces es muy probable que esto vaya a acelerar muchísimo la creación de organismos transgénicos enteramente modificados y eso realmente cambiará la vida sobre la faz de la Tierra. Y otro que es, se puede ver cómo los cambios climáticos a lo largo de la historia de la Tierra han generado los mayores trastornos de la forma de la vida y ahora está pasando el cambio más rápido que se puede haber registrado. Entonces, en este siglo vamos a ver cómo el mundo, tal vez no lo veremos nosotros directamente, pero el mundo va a cambiar más que nunca, tal vez. Y ante eso, tal vez querramos frenar, cambiar, adaptarnos
hay que hacer muchas cosas y ojalá podamos usar esas herramientas para enfrentar eso, ¿no? Que donde realmente empieza un mundo enteramente distinto de lo que podemos imaginar y tal vez incluso estas herramientas de cálculo nos ayuden a hacer predicciones más claras. Incluso podría ser que el cambio climático no sea de la magnitud que esperamos, que lo dudo, pero estas calculadoras, porque en última instancia eso es la inteligencia artificial, calculadoras que hacen nuevas cosas. Y entonces tal vez nos ayude a ver con más claridad el futuro y tal vez en 2 años sí nos diga esa calculadora cuando metamos datos, que sí, que en 2080 la temperatura será 4 grados centígrados más alta y por lo tanto el mundo va a tener ya un aspecto que no podemos concebir. Claro, ahí justo el otro día, ahora y yo estábamos hablando de un poquito de eso, ¿no? Cada vez que hay un cambio, cada vez que ha habido un cambio, hay siempre una preocupación, ¿no? Y porque, claro, las máquinas, y es la vieja pesadilla de la ciencia ficción, ¿no? Del mundo dominado por las máquinas. Y el problema siempre, la discusión creo que a lo largo, en todas las épocas es la misma, ¿qué va a hacer el ser humano? Porque seguimos siendo los seres humanos nosotros. La inteligencia artificial, como tú dices, puede servir para muchísimas cosas. De hecho, ya sirve para muchísimas cosas médicas. Hay cosas en el campo de la medicina que se pueden hacer hoy que hace, no sé, 40 años la gente se moría. Ahora es increíble lo que se hace, cómo se hacen las operaciones. Antes, no sé, para hacer una operación te pasabas, te abrían la barriga, todo, no sé qué, 15 días, un mes ahí para recuperarte. Ahora te hacen 2 puntitos y te entra una camarita y el médico ni siquiera tiene que estar ahí, puede estar en otro lugar. Es impresionante. O sea, todos los avances científicos son buenísimos, maravillosos si están puestos en función de nosotros y no de crear, por ejemplo, la bomba atómica. Y entonces, lo que ahora siempre me alucina es que, pero es una cosa real, la manera de pensar ya está cambiando. Nosotros, como decías tú, a lo mejor no lo veamos, ¿no? Pero la gente de 20 años, la gente que creció ya en esta era tecnológica, que nació con el celular, nosotros nacimos con el televisor, algunos ni siquiera el televisor, y dicen, el televisor a colores, pero nosotros hemos vivido un cambio tecnológico muy fuerte en esta era, pero los que crecieron ya con el teléfono como una cosa, un miembro más del cuerpo, ya piensan diferente, ya hay problemas, muchos problemas con la memoria. O sea, ya la memoria, porque antes tú decías, ¿te acuerdas cómo se llama la película esa? Espérate. Sí, lo tengo en la puntica de la lengua el director. Ahora no hacen eso, ahora cogen el teléfono y buscan, ¿no? Porque ahora está ahí Google ahí para decirnos todo. Y entonces hay muchas cosas de manera de comportarse que están cambiando, que han cambiado, que a lo mejor nosotros ya somos la generación boomer, como dice, y todo eso va a influenciar en la manera de vivir, claro, porque a lo mejor porque no van a necesitar las mismas cosas, o sea, van a buscar las respuestas en otros lugares, no donde mismo, no miran el mundo desde el mismo lugar, las nuevas generaciones desde el mismo lugar que lo miramos nosotros, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo no tengo respuestas exactamente, no sé lo que va a pasar, tengo curiosidad, sí me gustaría, lo que decías tú, que sean en función de hacernos un poquito mejores, ¿no? Y sobre todo no sustituirnos, porque si mañana hay un cambio climático enorme y llega un huracán y acaba con la red eléctrica mundial, ¿alguien sabrá hacer fuego con 2 palitos? Fernando ha sido múltiples veces interpelado en esta... Bueno, yo sobre la inteligencia artificial es que últimamente no hacemos nada más que hablar del tema y es un problema. Es un problema porque los científicos no sabemos muy bien cómo funciona la inteligencia natural o las inteligencias naturales como para ponernos a hablar de inteligencia artificial, yo por lo menos. Yo creo que casi todo lo que estamos viendo hasta ahora que llamamos inteligencia artificial en realidad es ciencia de datos y es capacidad de computación. Es decir, esa calculadora de la que habéis hablado alguno, lo que hace es, ante todas las posibilidades que tú tendrías delante, tú antes serás capaz de calcular 2 o 3, voy a por el pan, no voy a por el pan y tú esto el de ayer, o no voy a por el pan, no tengo pan, ya comeré pan mañana. Y esas eran más o menos las 3 variables que tú computabas.
ahora resulta que esa máquina puede computarte un montón de variables y no se asusta. Y cada vez la capacidad de computación se multiplica por sí misma en la siguiente generación de microchips, con lo cual puede llegar a ser tremendo. ¿Hasta qué punto esa capacidad de análisis es creativa en sí misma, que es lo que sería ser inteligente? Eso es lo que yo tengo mis dudas. No me he atrevido a enfrentarme a ChatGPT todavía porque temo que me lleve demasiado tiempo y tengo demasiadas cosas que hacer ahora mismo, pero pronto lo haré. Pero yo creo que ese es uno de los problemas, ¿no? Siempre, desde que el mundo es mundo, la gente se ha asustado con las máquinas, ¿no? O sea, Malthus y todos los malthusianos veían que era un desastre y se destruían los telares, y resulta que ahora pues mucha gente ha comprendido que aquella actitud era errónea. Y esto quizá vaya a pasar con la inteligencia artificial, pero es que ya está pasando. O sea, tú vas conduciendo con un coche ahora mismo y yo pienso muchas veces en mi padre, ¿no? que tenía un problema tremendo para aparcar. Y ahora un coche aparca solo, básicamente, y es porque va computando un montón de situaciones y te va dando una respuesta online que antes a lo mejor tardaba un mes en dártela. Claro, para aparcar un coche no iba a ser factible. Entonces, nos está cambiando mucho para bien. También puede ser un riesgo, obviamente, todo puede ser un riesgo. Métete en un baño de agua tibia da tiempo suficiente y te deshidratas, o sea que, y mueres si le das tiempo suficiente, y es un baño de agua fantástico. Entonces, la cuestión es cómo la vayamos a abordar. Creo que también hay que ser valiente. Yo creo que hay que ser valiente siempre, pero creo que hay que ser valiente en el sentido de saber afrontar ese análisis, y ese análisis hacerlo a calzón quitado, porque muchas veces vamos con nuestros a prioris y vamos con nuestros a donde queremos llegar, y es un problema. Y es un problema porque nuestro cerebro, el cerebro de cualquiera, es un cerebro que lo que busca es estar tranquilo y seguro. Eso es lo que ha buscado siempre desde que el cerebro está prediciendo el futuro. O sea, si yo ahora mismo estoy sentado aquí en la silla y me agito y estoy preocupado de otras cosas, básicamente porque sé que esta silla en el 99,99.000% de los casos es segura y no se va a caer. En el momento en que tú das por hecho algo, lo vas naturalizando y lo vas normalizando, ¿no? Matemáticamente sería que lo vas haciendo cambias una variable por una constante, que eso es operación matemática. Entonces, con la inteligencia artificial tiene que ser lo mismo. Hay mucha gente que no se subía en un ascensor. Y de hecho, al principio los ascensores tenían un señor que operaba el ascensor y que su trabajo era darle a un botón para subir hasta el piso 7, luego darle a un botón para subir hasta el piso bajo. Hoy en día nadie tiene miedo de subir en un ascensor cuando ha subido 2 veces. Y de vez en cuando oyes, una vez en tu vida, que alguien, un ciego, por ejemplo, ha abierto la puerta del ascensor y se ha caído y se ha matado. El ascensor, ya hemos desarrollado sistemas de seguridad para que la puerta no se abra. Eso es algo de inteligencia artificial, que la puerta no se abra cuando la caja del ascensor no esté allí, de forma que tú muchas veces puedes ir pensando en las 80.000 cosas que te ofrece tu ordenador móvil, como decías, en vez de que cuando se abra la puerta la caja va a estar allí. Si un día no está, te darás un gachapazo y a alguien le puede pasar. Pero esa inteligencia artificial la hemos estado incorporando en muchísimas cosas. Y ahora lo que nos pasa es que la podemos incorporar en algo nuevo. A mí me preocupa, por ejemplo, que hay gente que te dice que metes media docena de palabras y sale un artículo solo. La cuestión es que habrá que aprender a hacer un artículo mejor y con más calado y con más atractivo que el que pueda hacer esa máquina cuando tú pongas sota, caballo y rey y te escriba un artículo. Sí, a mí también me interesa muchísimo lo que han comentado ustedes sobre las ansiedades que de repente empiezan a surgir en torno a estas máquinas, ¿verdad? El otro día un amigo mío por WhatsApp me manda un mensajito y abajo dice Game Over, se acabó el juego,
Y yo cliqueo a ver qué es lo que me ha enviado. Lo que me había enviado era un screenshot de que había puesto en ChatGPT, escribe un cuento como Carlos Fonseca y el ChatGPT me había lanzado el cuento que era disque en mi estilo, ¿verdad? Entonces, obviamente, mi amigo decía game over porque ya no puede ser autor, ¿verdad? Eso obviamente era un chiste, pero un poco yo creo que ahí lo que hay que hacer es lo que sugerían, de que hay que verlo como parte de un proceso mucho más largo de cambios tecnológicos que han forzado a la literatura o a los autores a renovar cómo piensan lo que hacen, ¿verdad? Por ejemplo, Carla, tú mencionabas que a raíz de ciertos cambios tecnológicos la gente piensa distinto, ¿verdad? Y yo creo que incluso podríamos pensar o decir que a raíz de todos estos cambios tecnológicos también empezamos a crear distinto. Y esto no es algo nuevo, un poco como mencionaba Fernando. Cuando de repente surge, no sé, la imprenta, empieza a crear uno distinto. Cuando empiezan a surgir formas de reproducir mecánicamente la realidad, como no sé, la fotografía, de repente los que hacían paisajes tienen que cambiar cómo hacen paisajes, ¿verdad? En el caso incluso de los autores, cuando de repente surgen prácticas de collage, ya la vieja idea de ser original en el sentido de que yo soy un genio empieza a cambiar, ¿verdad? Entonces yo creo que más que ver ahí como un camino sin cerrada de game over, ¿verdad? Se acabó el juego, ya uno no puede ser original o autor en el mismo sentido. Lo interesante sería, ok, entonces ¿qué juegos se abren? ¿Qué juegos se abren y hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? Dentro, obviamente, de parámetros éticos que serían también relevantes. Aquí en el festival, a lo largo de estos días, hemos estado usando ChatGPT y poniendo a cada uno de los autores y viendo qué tal escribe cada uno en su versión virtual. Bueno, para terminar, antes de las preguntas del público, un último rápido ejercicio. Decía Fernando, y concuerdo, si en algo se une, por ejemplo, la ciencia y la literatura, es que se dedican ambas a producir escenarios de futuro, a producir futuros posibles. Entonces les pediría un pequeño ejercicio de imaginación, como si ustedes fueran ChatGPT, pero orgánicos. No demasiado tiempo, porque sabemos que eso se pierde, pero yendo desde lo que ustedes conocen ahora o imaginándolo como ciencia ficción, ¿cómo imaginan algunas cosas que puedan imaginar ustedes de cómo va a ser el mundo en 50 años en todos estos temas que hemos tocado a lo largo de esta mañana? Unos cuantos puntos de imaginación a 50 años. Pues yo tomo el micrófono porque mi última novela, justo lo que hice fue imaginar algo que parece haber como desconcertado, imaginar el mundo dentro de 7 años. Está ambientada en el 2030, no en el 2060. Y todo el mundo dice, pero ¿por qué, ¿por qué no te fuiste más lejos? Y porque pienso que de algún modo es mucho más difícil de imaginar el mundo tan cerca que tan lejos, porque simplemente al 2080 podríamos especular de manera muy, muy libre sobre cómo será, imaginar escenarios muy diferentes, pero cuando haces el ejercicio de imaginar el 2030, empieza a costar más trabajo porque te involucra ya. O sea, ya te das cuenta cómo todo lo que estás haciendo ahora tiene que ver con lo que va a pasar en ese momento. Y las distancias largas nos hacen a veces sentir liberados de la responsabilidad de involucrarnos activamente y decir, no, pues el mundo, en ese momento ya el mar va a estar 2 metros más arriba del nivel del agua que ahora. Y por lo tanto, la geografía de todas las ciudades y países será distinta y toda la geopolítica habría cambiado y demás, que es algo que creo que será así, pero es tan distinto que pareciera que nosotros somos absolutamente impotentes ante ello. Y lo que será dentro de 5 años, no 7, depende de nosotros, de cómo, por ejemplo, ante la ChatGPT, para traer eso de vuelta, hubo un grupo de científicos y políticos que pidieron hacer una pausa de 6 meses en el desarrollo y la liberación de estas tecnologías para tratar de adaptarnos. Y esa pausa no sucedió, pero ellos saben que dentro de 6 meses la tecnología ya va a estar en otro lugar enteramente distinto de donde estamos. Yo lo que espero de los 50 años simplemente es que no nos hayamos atrofiado como animales humanos más allá de la capacidad del disfrute del mundo. Eso es lo que quiero. Y para ello, por ejemplo,
sí tenemos que hacer ejercicios de em, resistirnos a la seducción de la tecnología en casos muy simples como este, y con eso cierro. Con Google Maps, yo llego a Madrid que no conozco, lo abro y le digo, voy a tal lugar, ahora llévame, y me transporta. Entonces yo puedo bajar a la calle y con eso voy a cualquier lado. Pero si lo apago e intento decir, bueno, el sol está allá, entonces el norte está para allá y yo tengo que caminar para allá, y hago ese ejercicio, creo que no se atrofia tanto mi orientación y entonces habito el espacio de otra manera y la ciudad de Madrid adquiere personalidad y rostro propio y la conozco, a diferencia de ser un lugar ambiguo de calles similares en las cuales simplemente me muevo automáticamente porque me lleva ChatGPT como un animal domesticado, ¿no? Entonces yo simplemente espero que no nos domestiquemos a nosotros mismos hasta el punto de que dejemos de reconocernos como seres humanos y de tocarnos y demás. Yo ahí la verdad estoy muy de acuerdo con, o sea, sería más o menos la respuesta parecida. A mí me cuesta mucho trabajo imaginar el futuro. Yo recuerdo cuando era niña que participé una vez, pintaba y participé en un concurso que se llamaba ¿Cómo ven los niños el año 2000? Y bueno, y yo pinté una cosa y todos los niños veían el año 2000 con paz en el mundo y todo el mundo feliz y todo el mundo contento. Empezó el siglo con guerras y no sé qué, wow. Nunca imaginé tampoco, el problema es que la tecnología, el desarrollo tecnológico de los últimos tiempos ha sido una aceleración bestial. Yo cuando estudié la carrera 5 años y cuando yo empecé a estudiar la carrera, empezábamos a estudiar un microprocesador que era el abuelo, el Z80. Y en un año dimos ya estoy hablando de lo que estoy hablando ahora, es anacronísimo. 286, 386, Pentium. Cuando estaba en 5º año salió el Pentium. Y todos ahí, el profesor te lo daba rápido y tú decías, wow, salió el mouse. Entonces decía, wow, ¿qué es esto? Yo estaba también, hacía cosas de robótica, me interesaba la inteligencia artificial. No tenía capacidad para imaginar que de pronto aquí en un día, digo, yo ando con un teléfono siempre viejo, claro, porque no lo puedo cambiar cada 6 meses. Entonces, ha sido un desarrollo tan bestial que la tecnología va más rápido que la capacidad de nosotros de recepcionarla. Nosotros no entendemos ni la mitad de las cosas que puede hacer un teléfono, por ejemplo, y ya viene otro, ya viene otro. Entonces, visto el panorama, yo no puedo imaginar cómo va a ser de aquí a 50 años. Puede ser que sea o sea, todo un desarrollo súper más elaborado que ahora. Puede ser que finalmente venga el meteorito, estamos haciendo fuego con el palito, como decía antes, ¿no? Pero por eso me voy a la respuesta tuya, que lo único que puedo hacer es esperar que suceda, o sea, que seamos un poquito más inteligentes. Hay mucha gente ahora, y eso es una cosa buenísima, de mucha gente joven que ya está interesándose por estos temas, que es el futuro, o sea, porque es el mundo para ellos, ¿no? Entonces, bueno, me uno a tu respuesta. Bueno, yo sobre el futuro solo puedo expresar una creencia como si fuera casi religiosa, en el sentido en que yo creo que el mundo va a ser mejor, aunque a lo mejor no me gustará. Quiero decir, todo el mundo, y lo sabemos, cualquier tiempo pasado fue mejor, eso le ha pasado a todos los humanos desde que tenemos memoria, pues seguramente nos pase a nosotros también. Pero yo creo que el mundo en su conjunto será mejor. Es verdad que me preocupan 2 cosas que aquí no hemos tocado y que creo que son los 2 grandes retos que desde mi punto de vista son necesarios para que ese mundo sea mejor. Por un lado, la educación y por otro lado, la concentración de población. La educación yo creo que se está perdiendo, esa educación en el matiz, esa educación general de muchas cosas, esa educación de procesos básicos, porque ya damos por hecho que estamos en una sociedad muy avanzada y eso va a ser siempre así y no tiene por qué ser siempre así. Una educación para saber comprender los avances, o sea, nos sorprende el hecho de que después de lo que han hecho los antibióticos y las vacunas, todavía haya gente que esté en contra de los antibióticos y las vacunas,
Y me preocupa el hecho de que el primer sitio donde se rompió, por ejemplo, la cobertura de inmunidad de grupo en una ciudad como Nueva York fuera en Manhattan. Vale, que eso nos tiene que llamar mucho la atención, ¿no? Y de alguna forma el hecho de que las predicciones son que cada vez vamos a vivir en urbes más grandes, que son urbes que generan muchos problemas en sí mismos, desde abastecimientos hasta otro tipo de cosas. Pero en su conjunto yo creo que el mundo será mejor. Pero esa educación es necesaria. O sea, no puede ser que una persona o las personas que mantengan lo que llamamos ahora una cultura general de un nivel alto vayan a ser como una especie de monasterio en la Edad Media, aislado, y donde ellos guarden una especie de tesoro para cuando vengan tiempos mejores y eso se pueda extender. O sea, yo creo que tenemos que intentar que esa educación sea mejor, sea exigente. Se están bajando los niveles de exigencia mucho y eso está facilitando a la gente el pensar que todo es mucho más fácil. No. Y es algo que es un problema. Y luego el problema de la concentración de población, que yo creo que muchos de los problemas de cambio climático o de calentamiento global, que es lo que yo creo que hay, derivan básicamente de esa concentración de población y de aproximaciones pacatas a ese tipo de problemas. Carlos. A mí una de las cosas que me preocupa un poquito sobre esta pregunta del futuro del mundo tiene que ver que parece que estamos como un poco enamorados del catastrofismo. Por ejemplo, uno entra a una librería y no sé, de 15 libros, 10 tienen la palabra el final del mundo, ¿verdad? No solo a veces el final del mundo, cosas de esas, ¿verdad? Lo cual está muy bien que veamos los peligros, pero no que lo convirtamos en algo sexy, en algo que nos queremos contar a nosotros mismos y que acabe de alguna manera tapando las salidas posibles o los futuros posibles que mencionabas, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que, por una parte, ver la catástrofe inminente, pero también pensar más allá de ella, ¿verdad? Entonces, incluso con las novelas de ciencia ficción que están surgiendo, siempre son distopías, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahora tal vez el gesto más radical sería pensar una utopía, más allá de la ingenuidad que podría ser una de esas, pero ¿qué significaría eso? Entonces, yo creo que ahí obviamente como la ficción tiene un rol fundamental, pero obviamente pensarla también en relación a la ciencia. Pues muchísimas gracias a nuestros invitados, Fernando, Carla, Jorge, Carlos. ¿Alguna pregunta del público? Tenemos unos minutos. Allá, Santiago. Buenos días. ¿Me escuchan? ¿No? ¿No me escuchan? Hola. No se oye por la puerta. Bueno, muy interesante. Muchas gracias por las ideas y por los comentarios. A mí me surge una pregunta, pues probablemente muy ingenua. Precisamente con esta última idea que trabajaron, que es el futuro, 50 años. Y es preguntarles cuál es el objetivo, cuál es el objetivo, por ejemplo, de la tecnología y de la ciencia. El del arte pareciera un poco más claro, tal vez producir belleza, producir conocimiento a través de la belleza. Y eso es algo que más o menos no se ha movido en muchas décadas, probablemente siglos. ¿Por qué un artista crea? Por necesidades personales, por supuesto, pero también el arte en general tiene un objetivo de transformar en belleza y en conocimiento una serie de experiencias que muchas veces son traumáticas. Pero ¿cuál es el objetivo de la ciencia? Es decir, ¿es mejorar la vida del ser humano? ¿O hay una carrera en este momento, digamos, o se convirtió en una expresión del capitalismo y es una carrera económica? Porque si ya le tenemos miedo a la ciencia y a la tecnología, entonces, ¿cuál es el punto de quiebre ético? Y cuál es básicamente ¿cuál es el objetivo? ¿Qué podemos esperar los seres humanos? Ya sabemos más o menos qué podemos esperar de un artista,
¿Qué podemos esperar entonces hoy de un científico? Ir a contestarle. Primero con lo más corto, ¿vale? No creo que los artistas tengan más claro hacia dónde van. Y no creo que la búsqueda de la belleza sea lo que está imperando en muchos sectores del arte hoy en día. De hecho, la belleza en realidad es la verdad. Y parte de la búsqueda de la no belleza está precisamente porque hay muchos artistas que están en contra de lo que podría ser una verdad, ¿vale? Eso, hay gente que escribe sobre el tema y no voy a entrar sobre esa historia. Sobre qué busca la ciencia tiene un sistema, hay lo que muchas veces se llama como ciencia básica, yo no estoy en absoluto de acuerdo con esa distinción, que es buscar el conocimiento por el conocimiento. Y ese conocimiento por el conocimiento es sobre cualquier cosa que esté a nuestro alcance e incluso muy lejos. Hoy tenía que estar aquí Carlos Briones y no hemos hablado, por ejemplo, de los conocimientos no solo de nuestro universo, sino de otros universos, ¿no? que se están haciendo. Entonces es conocer por conocer y eso es el leitmotiv de la ciencia. Es un conocimiento que además es meramente transitorio, porque pasado mañana vendrá un conocimiento científico mejor o más acertado o más perfeccionado o simplemente que diga que lo que yo he descubierto hasta ahora era falso y entonces esa ciencia es como progresa. Y luego hay una ciencia que llamamos aplicada o que se llama aplicada, que yo insisto, estoy en contra de esa división. No creo que la ciencia haya que ponerle más apellidos que bien hecha o mal hecha, el resto de cosas no es otra, nada más, donde en un momento dado estamos sacando aplicaciones que puedan ser beneficiosas para el ser humano o que estén impactando en nuestras sociedades. Pero que eso muchas veces no sabemos cuándo es, ni cuándo va a impactar. Yo a los dirigentes políticos y no políticos que muchas veces me hablan de investigación translacional, le digo, mire usted, la investigación está bien hecha y de vez en cuando traslaciona, pero cuando alguien quiere hacer investigación translacional porque quiere llegar a la sociedad, está llegando tarde, porque esa investigación no sabes cuándo va a traslacionar. Hay que hacerla bien, hay que hacerla con el mayor rigor posible y es a donde hay que llegar. Pero la ciencia, desde que el ser humano no tenía conciencia de lo que era la ciencia, siempre lo que ha hecho ha sido buscar conocimiento y con ese conocimiento buscar una hipotética aplicabilidad en un momento dado de las cosas. Y así pues vieron pues, que unas maderas flotaban mejor que otras, y estamos hablando probablemente de hace 20.000 años, ¿no? Y si alguien quería cruzar una determinada... ¿Por qué esa persona quería cruzar en vez de quedarse aquí, que es donde estaban todos? ¿Por qué querían ir al otro lado? ¿Qué certeza tenían de que ahí iba a haber más peces o iba a haber más agua o que en esos árboles que veían a lo lejos iban a estar mejor? Simplemente buscar y conocer. Y ese es el principio de la ciencia. Y lo demás no es nada. O sea, los miedos que tenemos con la ciencia y los apellidos que se le ponen a la ciencia, yo creo que es un error en sí mismo. Entonces, lo que habrá que ver es intentar saber que esa ciencia se está haciendo con rigor, correctamente, y estar constantemente analizando qué es esa nueva frontera a la que llegamos, qué consecuencias positivas y negativas pueden tener. Pero no creo que sea el leitmotiv propio de la ciencia el decir vamos a hacer tal cosa. Eso es más propio de la ingeniería. La ingeniería lo que hace es utilizar el conocimiento científico actual que tú tienes para resolver un problema. Yo tengo que hacer un puente para pasar al otro lado y ese puente lo construye alguien que sabe aplicar esa ciencia para que ese puente sea más largo, más seguro, que permita que pase un tren o mañana que pase 1 millón de personas corriendo a la maratón de Boston. Nadie se ha planteado hacer un puente para que corra 1 millón de personas por encima, pero luego resulta que se puede hacer. Gracias, Sandra, y luego allá. Gracias. Qué mesa deliciosa. La verdad que la he disfrutado muchísimo, así que muchas gracias. Y
pensaba varias cosas, me acordaba de ese libro que era tan importante en una época que se llama Física para Poetas y que leíamos siempre quienes elegimos la literatura o la poesía, ¿no? Y tú, Fernando, lo que quiero decirte es que una cosa que podrías hacer es escribir novela policial o novela de crímenes, porque ya hablaste, me quedé con la idea eso de que pones a alguien en una tina de agua tibia y si está el tiempo suficiente se muere, deshidratado además, eso. Y después el ciego que se cae por el ascensor también me pareció. Pero más allá de eso, el tema de la educación, vinculado con el tema ético, ¿no? Porque por ahí salió la palabra ética, que me parece fundamental en este caso, y pienso si habría que volver de alguna manera al trivium y al quadrivium, si habría que volver a esa conjunción de conocimiento, por lo menos en una primera etapa, porque me pasó lo mismo, yo también quería seguir estudiando matemáticas también, que no me las quitaran por haber elegido la literatura, aunque nuestros estudiantes lo que dicen en el 90% de los casos es que estudian literatura porque no hay matemáticas en la carrera, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, para imaginar ese futuro, me gustaría pensar un poco como lo proponía Jorge, en este futuro muy cercano, en este casi presente que pensamos un poquito más allá? ¿Qué podemos ir transformando en estos chiquitos que están entrando a la escuela hoy para que dentro de 10 años que salgan no sean los que van a apretar el botón para que explote todo, sino los que sean capaces de hacer un fuego con los palitos, ¿no? Sin olvidar todo lo demás. No sé, fue muy sugerente todo lo que dijeron, así que me quedo con muchas cosas dando vueltas, pero ahora el tema educativo, que es un poco a lo que nos dedicamos varios de los que estamos aquí, tiene que ver con esto. Y una cosa de utopía y distopía, se dice que vivimos en un mundo distópico, que hablamos mucho de distopías, Carlos, y que la utopía es el feminismo. Pero eso es parte, ¿no?, de la construcción también narrativa, que finalmente todo es contar historias. Gracias. Bueno, me encantó la mesa, estuvo increíble. Dos cosas. Bueno, quería hacer una pregunta, pero ahorita que hizo la pregunta Santiago, que me encantó, porque claro, para el que hace algo, él siempre se pregunta por el propósito, no de lo que él hace, sino de lo que él hace el otro, y al otro siempre le resulta una perogrullada el que le pregunte, pero ¿para qué es esto, no? Y me acordé de un chiste de Mafalda, que Kino a mí me parece un genio, en todos los sentidos, filosófico, ético, científico, en donde van caminando Felipito y Mafalda, y Felipito agarra una tuerca o algo así. Y Mafalda le pregunta que para qué lo agarra. Le dice, porque todo sirve para algo. Y Mafalda se voltea y le dice, pero nada sirve para todo, ¿no? Y el otro, pues como siempre es muy existencialista y se angustia, lo tira. Entonces, sí, claro, pues nada sirve para todo, ¿no? Entonces, creo, y en ese sentido va la pregunta que yo les quería hacer. Desde que vi el programa y vi la pregunta, ¿continúan divididas las ciencias y las artes? Me pregunté dos cosas. Una, si habían estado en algún momento divididas, y si divididas realmente, digamos, si hay un científico que no esté apasionado por el arte, o si hay un artista que no tenga un interés por la ciencia, no forzosamente la ciencia, porque también yo soy científico social y a los científicos sociales siempre o sea, incluso me ha tocado científicos naturales que dicen, pero la antropología no es ciencia, ¿no? O sea, es esta separación. Entonces, ¿qué tanto realmente han estado divididas? O más bien se ha intentado dividirlas una y otra vez, y las artes y las ciencias y la filosofía persisten en no verse divididas, ¿no? Eso independientemente de la especialización, que es otra cosa, creo, ¿no? Entonces, una pregunta, si creen ustedes que en algún momento realmente han estado divididas las ciencias y las artes, en el sentido de que si alguien que hace ciencia no está constantemente, por ejemplo, los filósofos de la ciencia hablan de los valores epistémicos, y la belleza llega a ser un valor epistémico que divide
a veces entre una explicación y otra, ¿no? O la coherencia o la consistencia o cosas que antes se pensaba que nada más la verdad era la que distinguía. Entonces, si han estado o no divididas las ciencias y las artes realmente. Yo pensé en un ejemplo de un científico que no comprendía el valor de las humanidades y era Stephen Hawking, que no una, sino 2 veces dijo que la filosofía había muerto y que ahora las ciencias habían tomado la batuta, el relevo en la búsqueda de las respuestas más importantes y más profundas. Lo dijo con su voz robótica en una conferencia y en Google y lo puso por escrito en el universo en una cáscara de nuez, así que realmente estaba convencido de que la filosofía había muerto. Y a mí eso me comunica que él claramente cree que simplemente la descripción del universo físico va a responder las angustias existenciales que tenemos sobre el sentido de la vida, la búsqueda de los valores, para qué trabaja un ser humano, a dónde va y por qué vale la pena levantarse por la mañana, ¿no? Eso no lo puede responder la ciencia. Puede decir qué mecanismos evolutivos nos mueven mecánicamente, pero no puede convencernos de ellos y animarnos a actuar. Entonces ese es un ejemplo y que yo creo que muchos comparten. También es responsabilidad de la filosofía y tal vez de muchas humanidades que nos hemos tal vez enclaustrado y desdeñado a otras disciplinas y a otros que están respondiendo esas preguntas de una manera que tal vez en este encuentro no nos parece tan valiosa, pero, y lo pensaba ayer también en las mesas sobre la lectura y quiénes son los escritores. Están los libros de Osho, de Deepak Chopra, que sí son comprados y leídos por cientos de miles de personas que abordan, que ofrecen respuestas, tal vez muy simples, prefabricadas y que no nos gustan, pero que están involucrados con eso. Y entonces que tal vez debamos salir de esa burbuja para tratar de realmente hablar de otra manera, ¿no? Y que no crean los científicos que la filosofía ha muerto. Bueno, Es filosófico. Bueno, yo creo que es que muchas veces tomamos como una especie de pontificación lo que dice una persona que ha tenido una carrera sobresaliente en cualquier ámbito de la vida y entonces parece que puede pontificar de todo. Eso ya con los contertulios de radio y de televisión ya eso llega al máximo, porque parece que de pronto eran todos virólogos, de pronto son todos expertos en Ucrania o mañana en el genocidio rohingya, ¿no? Y en inteligencia artificial. En la inteligencia artificial. Yo creo que, en efecto, es muy raro encontrarte un gran científico en la historia que no haya tenido una práctica artística también asociada. Es muy difícil, ¿vale? Yo hablo mucho sobre Cajal, por ejemplo, y la figura de Cajal, y hasta qué punto Cajal hubiera podido ser el gran científico que es si antes no le hubiera gustado dibujar, si hubiera tenido un sentido muy clásico de la pintura, que probablemente la gente dice, si no hubiera sido un gran pintor, en su época no le habrían hecho ni caso, porque su sentido era hiperclásico de la pintura y de la representación. Eso le permitió una serie de cosas y podríamos hablar muchísimo sobre el tema. Pero su conocimiento sobre la fotografía, pero no la fotografía del encuadre, sino la fotografía de la técnica fotográfica, que a él le fascinaba la fotografía para impresionar la realidad tal y como era, pero lo que él sabía de esa técnica fotográfica, que era química, es lo que le sirvió para transformar la histología. Entonces, ejemplos como esos hay muchísimos, ¿no? Yo cuando estuve en Princeton te decían, bueno, es que aquí nos íbamos a traer a Einstein sí o sí. Si no entraba en el departamento de física teórica, hubiera entrado en la orquesta sinfónica de la Universidad de Princeton. Y la mayoría te encuentras con que ese tipo de intereses lo tienen. Muchas veces lo ocultan. ¿Y por qué? Porque hay un sistema que cada vez hay más hecho en el que tiende a despreciar lo que no es propio y a separarlo, ¿vale? Y eso yo creo que lo están haciendo muchos científicos desde dentro, muchos artistas desde dentro, desde luego los medios de comunicación, y que básicamente se debe a un problema de educación y a que el que está despreciando conocimiento o experiencia creativa e imaginativa por otro lado,
no deja de ser un complejo de inferioridad que se puede manifestar como complejo de inferioridad o, como la mayoría de las veces se manifiesta un complejo de inferioridad, que es con un complejo de superioridad. Esa es mi opinión. Luego ya. Bueno, yo solo voy a añadir que en mi experiencia, conociendo gente de ambos ámbitos de muchas maneras a lo largo de los años, el interés, y llamémosle el alfabetismo artístico de los científicos, me parece constante, y en cambio el analfabetismo científico de muchísimos artistas y escritores también me parece muy notable. No es que sea culpa de ellos, es culpa, yo creo, del sistema. Es decir, yo sí creo que hay esa división y que persiste, lamentablemente. Muchísimas gracias a nuestros invitados otra vez por estar aquí y pasaremos dentro de 15 minutos a la siguiente mesa sobre literatura infantil y juvenil, cambiando drásticamente o no de tema. Muchísimas gracias, Fernando, Carla, Jorge.